He titulado el mensaje de hoy, Maduros para escuchar a Dios. ¿A cuánto le gustaría escuchar a Dios? ¿Le gustaría? Qué bueno que sería que cada día nosotros podamos ser maduros de tal manera que Dios nos pueda hablar continuamente, para equivocarnos menos, para errar menos, para hacer las cosas mejores. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero Dios quiere que nosotros seamos maduros. ¿Para qué? Para confiarnos cosas que Dios quiere hacer, y Él está esperando nuestro oído para que le escuchemos, y que no solamente que seamos obedientes, sino que seamos fieles. ¿Cuántos tienen amigos? Vamos, a ver, ¿cuántos? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Y cuántos tienen amigos que pasan tiempo? ¿Cuántos? Y tú tienes tu amigo y tú le confías cosas y le cuentas secretos y que le dices, te voy a contar algo pero que nadie se entere, ¿no? A ver las chicas, ¿ven? Te voy a contar algo de la vecina de enfrente, que se fue con el marido de la otra cuadra. ¿No? Pero vos no digas nada. Y Dios está buscando personas que sean sinceras con Dios. Porque Dios, ahora lo vamos a ver en la palabra, pero Dios quiere revelarnos todas las cosas. Dios no es egoísta, al contrario, Dios nos quiere mostrar de tal manera todas las cosas. ¿Para qué? Para que juntos con Dios podamos deshacer las obras del diablo. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8, vamos a leer. Y nos va a hacer ver una vez más que Él tiene intenciones de tener esa relación con nosotros continuamente. Dios todo lo que quiere hacer, lo quiere hacer ¿para qué? Para bendecirnos y hacernos partícipe de sus bendiciones. El libro de Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? La Biblia nos habla y nos enseña de que Él nos quiere revelar cosas que son secretas, cosas que van a pasar, cosas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden reconocer que Dios tiene cosas gloriosas para cada uno de nosotros? Cosas grandes. Porque Dios es un Dios grande y Él no trabaja en lo pequeño. Él comienza en lo pequeño, ¿para qué? Como aprendimos la semana pasada, ¿para qué? Para que sea luego todo muy grande. Dios comienza en lo pequeño y Dios valora lo pequeño y luego Dios lo hace todo más grande todavía. Pero Dios nos quiere revelar cosas, pero nosotros necesitamos ser maduros. Maduros para oír a Dios. Conozco personas que escuchaban una palabra y un profeta que aparecía y le decía, tú vas a ser pastor. Y al otro día dejaban la iglesia y se ponían a ser pastor. No sé si me entienden. Era una persona inmadura. ¿Por qué? Dios seguramente tenía un plan para esa persona, pero Dios lo iba a ir guiando a medida que iba pasando el tiempo. ¿Ve? Te voy a dar, a ver, ¿cuántos son solteros? Levanten su mano los solteros, bien. Te voy a dar el mejor esposo que te acompañe para el resto de tu vida. Y viste pasar a alguien por el Face, y viste uno que salió del club ahí todo físico, culturista, y dije, este es el Señor, este es el que el Señor me envió. ¿Ves? Tal vez la promesa era correcta, pero no el tiempo ni la persona que Dios había trazado, tal vez para una persona. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuánto conocen la historia de José? ¿Escucharon la historia de José? José había recibido promesa, la voz de Dios. Dios le dijo, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, eres lo mejor y cuántas cosas. Pero José
era un joven inmaduro. Y José fue y le contó a los hermanos y le dijo: ustedes me van a venir a servir a mí. Ustedes van a vivir y van a comer por mí. Era la promesa de Dios. Pero en su inmadurez pudo producir en sus hermanos enojo, celos, ira. Lo vendieron como esclavo, lo tiraron ahí en un pozo. Mientras los hermanos comían, le tiraban los huesitos de lo que quedaba. Promesa de Dios tiene para nosotros promesas gloriosas, pero cuando somos maduros, Dios nos va a revelar tantas cosas para que lo vivamos en el tiempo correcto. Deuteronomio 29:29, no lo busque, pero dice que las cosas secretas les pertenecen a Dios, más las reveladas, las que Dios quiere revelar, nos pertenecen a nosotros. Yo creo que a todos nos gustaría de que Dios nos vaya mostrando día a día cosas en las cuales Dios quiere bendecir y usar nuestras propias vidas. ¿A cuánto le gustaría? Pero Dios quiere que seamos maduros porque hay cosas que Dios nos puede mostrar y no es ya, sino que lo va a hacer en su momento y en su tiempo correcto. Hay cosas que a mí Dios me ha mostrado, pero Dios me la ha mostrado a mí. ¿Para qué? Para que ore por eso y no para que lo comparta. ¿Por qué? Y eso te va a pasar. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Le cuentas algo a alguien y piensas que es ya, cuando Dios dice no es el tiempo. Te lo muestro para que vayas orando. Es como si fuese que Dios te dice: tu familia es salva. Y tú dices: ya está. Y llegas a tu casa y te encuentras con que hay uno que está endemoniado. Y tú dices: pero Dios dijo, tu familia va a ser salva, pero hay un proceso. Hay un tiempo que Dios lo va a concretar y para eso necesita ¿de quién? De nosotros, que oremos, que ayunemos, que nos preparemos. ¿Para qué? Para ver lo que Dios va a hacer. Amén. Dios quiere que nosotros seamos maduros y cuando somos maduros comenzamos a cambiar la manera de pensar, la manera de vestirnos, la manera de conducirnos. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra vida por completo y Dios va a comenzar a mostrarnos cosas que Él quiere hacer con nosotros. Muchas veces Dios nos quiere mostrar algo y nos quiere enseñar, pero en nuestra inmadurez hacemos de que Dios diga: no se lo puedo mostrar, no le puedo decir, porque si toma la decisión incorrecta, le va a ir mal. ¿Cuánto me entienden? Y para eso Dios quiere que seamos maduros. Imagínense el Señor mostrándole a José las promesas de que iba a gobernar y que le iba a dar de comer a su familia. Y era el más pequeño, pero luego iba a ser el que iba a bendecir todo el hogar, se lo mostraba. Pero él comenzaba aquí a contar esos sueños a personas que no debía contarle. Cuando tú le tengas que contar algo que Dios te habló, que algo te mostró, que Dios quiere hacer contigo, ve a personas que estén preparadas para que te ayuden a lograr lo que Dios te dio o lo que Dios te dijo. No se lo digas a otras personas porque eso va a causar problemas, tanto familiares o tal vez con personas en las cuales uno está continuamente. José fue una persona inmadura. Dios cumplió lo que iba a hacer con él, sí lo cumplió. Pero si él hubiese cerrado más sus labios, su boca, tal vez no hubiese pasado por todas las cosas que le tocó pasar. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar, Dios va a hacer tantas cosas contigo. Claro que sí, pero seamos maduros para atravesar el proceso que tenemos que pasar. Así como la Biblia nos dice que nada nos apartará, nos va a separar del amor de Dios. Eso es verdad. Pero muchas veces desenfocamos nuestra mirada en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ante las circunstancias, los problemas y tantas cosas. Y Dios quiere que aún así seamos personas que le estén mirando continuamente. ¿A quién? A Jesús. Autor y consumador de la fe. Que podamos ser maduros. Si alguno entra y busca mi Facebook,
Yo tengo el Facebook como mi nombre y mi apellido y ahí en el Facebook, ¿qué es lo que aparece? Aparecen palabras de vida, las portadas de las reuniones y muchas cosas que glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque estuve dispuesto a ¿qué? A ser maduro aún en eso. En la manera de vestirnos, en la manera de hablar. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren ser maduros en todo? Siempre nos va a costar y vamos a tener que ir cambiando y reflexionando un montón de cosas. ¿Pero para qué? Para representarlo bien a Jesús aquí en la tierra. Y que cuando el Señor tenga que ser glorificado, pueda ser glorificado a través de nuestras vidas. Veamos lo que dice el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Cuántos quieren ser maduros para escuchar a Dios? Y esa madurez nos va a llevar a ¿qué? A cada día mejorar. ¿Vamos a tener lucha, dificultades, problemas y tantas cosas? Claro que sí. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Porque yo vencí al mundo. Le estaba diciendo, sean maduros. Los problemas van a estar, pero yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y fíjense lo que dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice lo siguiente, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se encendieron, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y digan conmigo, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuánto dicen despojaos? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí Pablo le estaba hablando a los efesios y le estaba diciendo, ustedes lo que tienen que entender es que si ustedes no se renuevan, no van a poder madurar. Van a ser niños espirituales. Y cuando vengan las luchas, los problemas, en vez de escuchar a Dios que nos diga, hey, yo estoy contigo, hey, yo te fortalezco, hey, yo te saco de esa situación, al contrario, nos tiremos al piso a llorar, a lamentar y no a crecer como a Dios ha predestinado para sus hijos. ¿Cuántos están aquí? Esta semana tuve un accidente que me chocaron y el golpe fue duro y me golpeé. Pero ahí estaba, cosas que pasan. Estamos en un cuerpo de carne y hueso. Estamos en un mundo lleno de maldad. Jesús dijo, en el mundo habrá aflicción. ¿Eso me va a separar del amor de Dios? No. ¿Por qué? Porque he madurado y saber que toda circunstancia no me puede separar de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario y perdonó todos mis pecados y me dio vida y me dio una familia y tantas cosas. Eso no me puede hacer menguar ni aún más detener. Al contrario, hacia adelante. Hacia adelante. Hace unos años atrás, yendo con un joven de aquí de Roldán, que íbamos para Rosario a una reunión, también nos tiraron unos adoquines adelante, estrellamos con el auto, terminamos en la banquina, 5 nos rodearon, un arma en la cabeza. Y mientras esa arma estaba en la cabeza, les predicaba y les decía, si yo hoy muero, yo me voy para arriba y vos te vas al infierno. ¿Por qué? Porque sabemos
quiénes somos en Cristo Jesús. Anoche hablábamos con los jóvenes y hablábamos sobre el valor que tenemos en Dios. No es el valor que el mundo ve que tenemos, sino el valor que tenemos en Dios. No es lo que vemos en el espejo, sino lo que está dentro de lo que vemos en el espejo. ¿Cuánto me entienden? Cuando sabemos quiénes somos y nos valoramos y estamos dispuestos a querer a Dios y vamos madurando y creciendo y conociendo más y más a Dios ante las circunstancias y los problemas, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos confiando en Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos renovado y nos vamos renovando día a día porque nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Dios. Y cuando el diablo te quiera destruir y el diablo quiera tomar a tu hijo, a tu hija, a un ser querido, quiere venir una enfermedad o lo que sea, tú sabes que tú estás en las manos de Dios. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, enfermedad, hambre, desnudez. ¿Quién me puede separar? De la única manera que nos podamos apartar del Señor es cuando no maduramos, cuando no crecemos y cuando no conocemos a Dios. Porque si tú conoces a Dios y ante un problema, una dificultad, algo que surja, tú bajas los brazos y te vuelves atrás, te vuelves otra vez a los vicios, a la delincuencia, a tantas cosas, es porque todavía no has conocido el amor de Dios. Porque ¿quién nos va a separar de ese amor? Cuando conocemos a Dios, nuestra vida cambia. Nuestra vida es distinta, nuestra vida es diferente, pero para eso necesitamos madurar. Mira lo que está a tu lado y dile, tienes que madurar. Ahora miralo otra vez y decirle, tenemos que madurar. Porque todos los días necesitamos crecer y avanzar y poner nuestra confianza en Dios. El problema es que cuando no crecemos, vamos a renegar y quejarnos de todo. Porque este problema vino contra mí, siempre me pasa a mí. Como el Chavo del Ocho, ¿no? Siempre todo en contra mío, siempre las cosas me pasan a mí. ¿Por qué no le pasa a la otra persona? Si soy una buena persona y tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay inmadurez. Ahora, cuando maduramos, los problemas que vengan ya los tomamos de otra manera. Ya es diferente, ya es distinto. Ya estamos confiando de que el problema está ahí, pero nuestro Dios también está ahí en medio del problema para solucionarlo. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ser maduros para que Dios nos hable, para que Dios nos diga. Muchas veces hay personas que no quieren que Dios le hable. Son tan sinceros que no quieren oír a Dios, porque cada vez que Dios le quiere hablar, piensan de que Dios está enojado con ellos porque le dice, tienes que dejar de decir malas palabras. Y Dios le habla y no quieren que Dios le diga lo que tienen que dejar de hacer. ¿Ve? Tienes que conducirte de otra manera, tienes que respetar a tus padres, y no quieren escuchar a Dios porque es como una reprensión, cuando es una enseñanza para que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Muchas veces Dios nos va a hablar y tal vez sean cosas que no queremos oír, pero todo lo que viene de Dios es para edificar nuestra vida y para que nos vaya bien. Todo lo que Dios nos va a decir para que nos vaya bien en todas las cosas que vamos a emprender. En un momento había un profeta que estaba confiando en Dios y Dios lo usaba con milagros extraordinarios. Pero en la intimidad que él tenía con Dios y cómo Dios le hablaba y cómo Dios le usaba, en un momento buscaron para matarle. ¿Por qué? Porque los enemigos venían. Y cuando los enemigos vienen contra el rey, él le anunciaba al rey lo que iba a pasar y por dónde venían los enemigos que Dios le estaba advirtiendo. Y el rey rápidamente movía su ejército, se iban por otro lado. Y el que venía a atacar, su enemigo, decía, ¿cómo puede ser? Vamos por acá. Y hay un traidor entre nosotros. Hasta que una persona dijo, no es que hay un traidor.
El tema es que está Eliseo, aquel que cuando tú vas por ese lado, el Señor en lo secreto le muestra y él se lo muestra al rey. ¿Por qué? Porque era maduro. Dios te va a hablar ¿para qué? No para que tú te golpees, sino para que tú puedas vencer continuamente tentaciones, luchas, debilidades, tantas cosas, porque Dios te va a hablar para advertirte. ¿Cuántos tienen hijos? Cuando tú le hablas a tus hijos, ¿se lo habla para que le vaya mal o para que le vaya bien? Y muchas veces los hijos no quieren escuchar, ¿no? Muchas veces los hijos dicen, me tenés cansado. Siempre me decís lo mismo. Como cuando mi mamá oraba por mí y me ponía una radio ahí cristiana y yo le decía, vos me estás maldiciendo. Porque yo no quería saber nada con Dios. Pero los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Muchas veces como hijos vemos las cosas de otra manera. Pero los padres que tienen más años y tienen la autoridad y tienen la experiencia son aquellos que debemos escuchar día a día para que nos vaya bien en todas las cosas que podamos emprender. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. No importa lo que estemos viviendo, no importa la situación, no importa el problema. Lo que Dios quiere es que crezcamos cada día. Y no es crecer cada día como despertar en la mañana y dar un salto rápido y decir estoy bien. No, que cada día pueda ir superándome, avanzando. Y Dios nos habla y lo aceptamos. Y cuando aceptamos lo que Dios nos dice, vamos a tener esa repercusión que tal vez no la esperamos, pero va a ser la bendición de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos a madurar? ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor, heme aquí, háblame? Porque cuando Dios nos habla, nos va a mostrar cosas que tal vez no estamos esperando escuchar, pero siempre va a ser para nuestro bien. Siempre va a ser para nuestro bien. Por eso Pablo le hablaba y le decía, tienen que madurar, tienen que renovarse en el espíritu de su mente. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan vestir de otra manera. Fíjense cómo dice, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre o nueva mujer, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está diciendo, de la manera que estás viviendo, te tienes que renovar porque hay una mejor manera para que puedas vivir. Y eso es creado según Dios, en los planes de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a madurar? Amén. Entonces, como está, ponte de pie. Ponte de pie por un instante. Olvídate de quién tienes a tu lado. Y búscale a Dios con todo el corazón. Búscale a Dios con toda tu alma. Búscale a Dios con todo ahí tu ser. Porque Dios quiere que tú madures. Dios quiere que tú seas sincero y que le puedas decir, Señor, yo reconozco que necesito avanzar. Señor, yo reconozco que necesito lo mejor que tú tienes para mi vida. Por eso en esta hora, búscale a Dios con todo el corazón. Búscale a Dios con toda tu alma. Búscale a Él con toda tu fuerza. Búscale, búscale, búscale. Me buscaré y me hallaré, porque me buscaré de todo vuestro corazón, dice el Señor. Búscale, búscale por un instante, búscale. Jesucristo, reinas con poder. Claro que sí, claro que sí. Victorioso